Hoy venimos al canal para hablar sobre la pelea del descenso. Bueno, volvimos al canal y estamos acá para un nuevo video. Hace mucho no hacíamos un video, o bueno, nos podíamos grabar por distintas situaciones de tiempo. Así que hace mucho no decía esto. ¿Cómo está, Facu? Bien, muy contento de estar acá nuevamente para grabar un video. El último lo tuviste que hacer solo. El Sí, de Robinson, que algo mencionaremos sobre él exacto. durante esta grabación. Pero también mencionar el tema de este fondo, que habrán visto seguramente ya a esta Sí. altura en la transmisión del jueves del partido del Rangers por Europa League. Así que yo creo que claramente no los va a sorprender. Pero bueno, en video es el primero que estoy grabando con este nuevo fondo. Verán mi habitación. Hace también introducción a la gente. O la haré. No, el juego del lago. El juego del lago un poco a hablar de mi pieza. Pero bueno, venimos con un video interesantísimo para hablar sobre el descenso, ¿no? Que esperábamos que esté un poquito más peleado, que tenga algún equipo más ahí incluido, como por ejemplo el Ross County. Que Sí. bueno, no lo incluimos acá porque seguramente tendrá un video especial y en donde hablaremos únicamente de ellos, porque lo que han hecho esta temporada ya a estas alturas es bastante importante. Pero bueno, si por ejemplo en ese partido que hace poquito jugó el St. Johnston contra el Ross County, si no te digo que lo ganaba el St. Johnston, pero le sacaba un puntito, seguramente el Ross County estaría incluido en este video. Sí. Pero bueno, ya está, la pelea está definida entre estos dos para ver cuál va al playoff de descenso y cuál va al descenso directo al Championship escocés. Así que bueno, si te parece, arrancamos porque tenemos muchas cositas que hablar en este video. Sobre todo teníamos ganas de hablar del Dundee FC, que no lo Sí. habíamos hecho durante la temporada en ningún video, entonces queríamos hablar de ellos, pero le dimos una vueltita de tuerca para poder también tocar alguna cosita del St. Johnston y hablar de algún pronóstico que podamos hacer sobre quién descenderá directamente y quién no. Exactamente. Vamos a empezar si querés por... Bueno, antes estábamos para hacer un video sobre el Dandy. Al final no lo hicimos porque el tiempo se nos fue y la exclusiva se fue. Pero teníamos que hablar sobre Mark McGee y el despido de McPike. Que al final, bueno, era algo que se veía un poco. El timing no fue el correcto, tal vez. Pero era algo que se venía viendo hace mucho. A pesar de que las estadísticas mostraban que más o menos andaba. Pero bueno, vamos a ir en conclusión con eso. McPike comenzó su carrera como jugador en el Livingston, tuvo temporadas en el Greenock Morton, en el Coventry City, en el Hibernian y antes de retirarse por lesión en el Dundee FC. Y antes de ser despedido, McPike había estado al servicio del Dundee FC por 8 años. Durante 8 años había formado parte de la familia del Dundee, donde pasó de ser jugador y capitán a ser entrenador sub-18, entrenador interino, luego entrenador del equipo senior, donde la temporada pasada logró el ascenso menos esperado de todos los que estaban en esa pelea, porque estaba el Dunfermline, estaba el Wraith Rovers, que venían en mejor dinámica, y terminó logrando el Dundee FC por vía playoff, ganándole al Kilmarnock, lograr ese ascenso que, bueno, lo nombró entrenador del año en Championship. Sí, eso no es poco, habla mucho de lo que fue la temporada de McPike ahí en su club, porque pasó, Sí. como bien decías, muchísimos años. Entonces, nosotros algo hablábamos en algún muchacho de Charlie sobre McPike. Claramente yo escribí un artículo para la web, que está en la descripción, la web por Sí. si quieren ir a chusmear. Em, pero lo escribí en octubre, creo que mediados de octubre. Estuve ahí analizándolo, tanto a él como a Stephen Glass, que por lo que sea fueron despedidos la misma semana. Se demoró un poco, se demoraron un poco las directivas de ambos clubes, pero finalmente esos despidos llegaron. Tristemente, ¿no? Uno nunca se pone contento por un despido. Y sobre todo porque justo es despedido McPike cuando había ganado el Dundee FC por Copa. Que Exactamente. le había ganado allí por Scottish Cup. Entonces creo que fue contra el Peterhead. Así que, bueno, un poco en un momento un poco inoportuno. Ya estaremos profundizando el porqué de la decisión, o en qué momento se había tomado la decisión. Pero bueno, también hablar sobre que los resultados no lo acompañaron en esta No. temporada. No lo acompañaron. Pero bueno, yo creo que si vos haces
una perspectiva a futuro, me parece que la decisión fue un poco apresurada porque también tenemos que mencionar que el Dundee FC tuvo muchos problemas también últimamente con COVID, con lesiones, también es cierto que tiene muchos jugadores mayores, eso también hay que mencionarlo, que a veces eso puede Exacto. influir, pero bueno, para mí, para no redundar mucho más, me parece que fue una decisión un poco apresurada, pero bueno, veremos al final de temporada cómo se dan los resultados. Em, pero está justificado el despido. Eso hay que decirlo porque los resultados no fueron nada buenos. Y si querés vamos a hablar un poco de las estadísticas del Dundee FC para argumentar este despido. Exactamente, vamos a hablar un poquito de las estadísticas del Dundee FC, que no son buenas por lo que sea, por algo están en el descenso, donde tenemos que en tiros por partido, o bueno, tiros al arco por partido, es el octavo con 3.8. Ahí está bastante bien, pero luego grandes chances creadas, es el 11º en la liga. En posesión media es el 11º en la liga, 40% de posesión media, cuando la temporada en Championship había sido el equipo con más posesión de la liga. En goles por partido es el 10º, por lo menos en eso está mejor que el St. Johnstone. Goles concedidos por partido 1.7, el 11º de la liga, también siendo de los que más concede por partido. Posesión ganada en el último tercio, el 12º de la liga, es decir, el peor en presiones efectivas. Grandes chances falladas, 9. Es el que más chances falló. Bueno, el que menos chances falló. Pero al haber creado tan pocas, no les dio para más. Luego, porterías a cero es el 10º en porterías a cero, con 6 porterías a cero. Salvadas por partido, que es esto es una estadística puramente de Lexins. 3.6 salvadas por partido. Es el cuarto portero de la liga en salvadas por partido. En expected goals están 11º con 20.7, y en expected goals concedidos es el primero que más expected goals concedió. Y Lolo, que es el que está ahora Exacto. sustituyendo a Lexing, que está también con problemas de lesiones, como decíamos, con muchos problemas de lesiones el Dundee FC. Y bueno, y con respecto un poco a los jugadores individuales, ¿no? Que también vale la pena analizarlos, porque hemos visto algunos que han tirado un poco más del carro de este Dundee FC, que han hecho el fútbol un poquito más vistoso, ¿no? A pesar de que un equipo que siempre decíamos que intentaba, ¿no? Que no era tan tostón verlo como, por ejemplo, años pasados con el Ross County. La temporada pasada era imposible verle un partido. Entonces, bueno, este me parece que es un equipo que es más flojito claramente, pero que no lo hacen tan mal. Sí. Vamos a destacar un poco a un par de jugadores que son los mejores. Por un lado a Danny Mullen, que tiene 4 goles en lo que va de la temporada. Es el goleador del equipo. Es un jugador que en el Championship en la temporada pasada lo hizo bien y fue muy importante, por ejemplo, en ese playoff de ascenso con el Kilmarnock. Y bueno, y cuando subió el Dundee, tuvo problemas de lesiones al arranque de la temporada, no pudo jugar el primer tramo de temporada. De hecho, estuvieron jugando ahí Cummings y Griffiths, que hoy Dios los tenga en su gloria. Y bueno. Melbourne City, no sé. Griffith está en el Falkirk. Y el otro está en el Melbourne City, esta especie de MLS de Australia. Cazando canguro. Pero bueno. Escapando arañas asesinas. Eso es cierto también. Es uno de los países más peligrosos del mundo para vivir. Yo no iría a Australia. Entre serpiente, araña y canguro. No, entre serpiente, araña y que no se entienden ni mierda cuando hablan. Sí, pregúntenle a Postecoglou. Pero bueno, en definitiva eso, destacar a Danny Mullen, que lo está haciendo muy bien esta temporada. También a Paul McMullan, que no vamos a hablar mucho de él porque hay un video que estuvimos haciendo sobre él cuando hablamos de que era el mejor jugador del Dundee FC hasta mitad de temporada. Así que ahí están todos los datos, todo el análisis en profundidad, que lleva 6 asistencias. También tiene muchísimos pases clave, que son los pases anteriores a la asistencia. Así que bueno, destacarlo por ese lado. Después en tiros al arco por partido, destaca Danny Mullen con 0.8. Y después en regates por partido, McMullan tiene 1.5, ¿no? A veces tiene funciones más defensivas. Se puede jugar de extremo derecho, puede jugar de volante derecho también, de interior derecho también. O sea, es un jugador que la verdad que es multifacético, tiene capacidad de marca también, así que eso también es destacable, ¿no? Porque, y la actitud que ponen, es un jugador que a mí me encanta y que seguramente si desciende el Dundee FC tendrá lugar en muchos equipos de Premiership. Exactamente. Los key passes, como decíamos, vamos a decir también la estadística, ¿no? De los pases clave por partido que da McMullan, 1.7.
Y después en cuanto a grandes chances creadas tiene McMullan 5. Y en cuanto a las falladas tiene 3 Mullen, ¿no? Este 9 que, bueno, como las mete también tiene Las puede derecho fallar. a fallar alguna, ¿no? Exactamente. Y bueno, con estas estadísticas, ¿qué podemos decir? Digamos que el Dundee FC, si le sacas McMullan, si le sacas así, 9 jugadores, anda bien, ¿eh? No, sí. 8, porque el Lexington también tiene que Bueno, estar, ¿eh? Si sacas 8 cuando, jugadores, está bien, ¿eh? cuando está Charlie Adam tampoco lo hace mal, pero el hombre ya está grande. Ya está grande. De lo que viene estadísticas, Sí. tan mal No, porque no, tan bien a no. ver, una de sus habilidades que hemos visto que hizo ascender al Dundee FC eran esos balones largos que siempre en Championship tenés el tiempo y el espacio Y para ahora un ya juego de no. su edad y de su porte. Tiene ese tiempo de meter pelota en profundidad, que es su máxima debilidad, la pegada. Y claro, en la Premiership, quieras que no, es un fútbol mucho más vertiginoso, más rápido, y en el mediocampo no hay tiempo para pensar. Así que bueno, yo creo que para analizarlo no lo teníamos anotado, pero creo que para analizar un poco el juego y lo que le ha pasado a Charlie esta temporada, creo que va por ahí, ¿no? Exactamente, y además, más allá de Mullen, más allá de McMullan, no hay otro jugador, podemos decir Charlie Adam, pero ha tenido bajones de rendimiento, ha tenido lesiones. Griffiths no ha sido diferencial, Cummings No, tampoco, que lo había sido en Championship, pero ahora tampoco. Lexings podríamos encajarlo por ahí, pero además ha encajado muchos goles a pesar de las paradas que ha hecho. Entonces no hay más allá de no. de Mullen y McMullan. Quizás podría haber sido si Charlie Adam tuviera unos cuantos años menos, ¿no? De 3, Exacto. 4 años menos, sí, sería un jugador que físicamente y tácticamente te podría dar un plus, pero bueno, a esta altura es complicado. Y un poco para completar esta parte, es una lástima lo de McPike porque es un hombre del club que la Sí, verdad que ya contamos toda su trayectoria ahí en el club y la verdad que lo ha hecho muy bien y aparte de un entrenador joven que seguramente tenga otras oportunidades, no sé si en fútbol escocés, ojalá que sí, y si no en otros lados, pero bueno, me parece que si se hubiese quedado y se hubiese mantenido en el club para la temporada que viene, si es que desciende el club, yo creo que hubiese tenido chance de nuevamente llevarlo al Dundee a lo más grande del fútbol sí. escocés. Pero bueno, no mucho más para agregar. Creemos que, como ya habíamos dicho, que una decisión acertada, porque la verdad que los resultados eran malos, pero bueno, es un poco una lástima, ¿no? Que siempre es una lástima que un Sí, entrenador deje el club y sobre todo si un club con el que se identifica mucho, ¿no? a menos que sea Stephen Glass. Vamos a Sí, hablar sobre Mark McGee. La sí, directiva un poco decía que llevaba tiempo ya planeando esto, unas 2 o 3 semanas, en el cambio de entrenador, a pesar de que, bueno, el tiempo no fue el oportuno. Llega Mark McGee, en entrenador experimentado, en lo que sería Escocia, pasó por el Motherwell, pero también pasó por Reading, pasó por Leicester, pasó por Wolves, pasó por Coventry City, pasó por Millwall, pasó por Brighton. Pasó por Brighton. Motherwell 2 veces, bueno. Y su asistente, para que vayan también a ese video, fue Stephen Robinson, que fue el que agarró después de dejar el Motherwell, si no estoy mal, por este sin incidente también. Pero también fue el segundo entrenador de la selección escocesa entre 2013 y 2017. Vaya tela la selección de Escocia. Mientras estuvo Gordon Strachan, no me sale el nombre nunca. Gordon Strachan al mando de la Tartan Army. Sí, bueno, es un entrenador que tiene experiencia, tiene sobra, Sí, eso creo que nadie duda. Después, bueno, está en analizar un poco si viste, traer un entrenador experimentado. A ver, esto va a depender de los resultados, si le sale bien o mal. A mí me gustan los sí. entrenadores jóvenes que traen cosas nuevas al fútbol y que buscan un poco una renovación en los banquillos, por eso me caía bien McPike y aparte lo había hecho muy bien en segunda división. Pero bueno, veremos, por lo que me contás ahí con esos nombres y esos clubes que dirigió, como que su carrera fue un poco de más a menos, ¿no? Últimamente Sí, estaba dirigiendo en quinta división inglesa, en el Stockport, así que bueno, y ahora le toca dirigir a un equipo en la primera división escocesa. Me parece que me queda la duda a ver de cómo le irá. Yo creo que igual si llega a descender el equipo, él va a seguir en segunda división, así que bueno, tendrá tiempo de ver qué tal el hombre. Y después sí, mencionar un poco esto que decía, fue su asistente ahí, era el nuevo entrenador actual del St. Mirren, así que también va un poco por ahí la historia, ¿no? sí. De que en su último paso por Escocia dirigió claramente el Motherwell, con su asistente que era Stephen Robinson, entre el 2015 y el 2017. La verdad que le Duró bastante. fue
Sí, estuvo muy bien. El tramo final se le fue un poco a cualquier lado, por no decir una mala palabra. Se le fue, la verdad. Porque tras 4 derrotas consecutivas, la última de hecho fue en Pittodrie, ahí 7-2 contra el Aberdeen. Y dejó al equipo a 3 puntos del descenso, ¿no? Y Sí, entonces la directiva decidió echarlo, porque aparte del Motherwell es un equipo que no está muy acostumbrado a estar en segunda división, entonces no. era una situación muy delicada. Y bueno, también queríamos traerle un poco alguna coña, alguna cosa graciosa. Ya a los que son seguidores del canal y que están siempre ahí al pie del cañón, que son muchos por suerte y cada vez más, Sí. recordarán el golpe que le pegó a un chico que le fue a pedir una foto cuando estaba ahí en la tribuna, ¿no? Porque recordamos que, por lo que ahora vamos a contar, el hombre, por lo que sea, Temperamento mal. por lo que sea, no le va muy bien. No. A ver, no, por una agresión verbal al cuarto árbitro, John McKendrick fue sancionado y generó que se pierda, obviamente, lo que estamos viendo ahora, sus primeros 6 partidos en Dundee en su vuelta a Escocia. Vamos ahora a mostrar el Vamos a video. verlo. Vamos a ver el video porque Vamos ahí a se ve un verlo. poco. Esta me parece que la parte más complicada no se llega a ver en el video, porque me parece que como que la cosa venía calentada, muy caliente, ya estaba no calentorro, pues es otra cosa, ¿eh? Acá venía caliente la mano, y la verdad que insultó al cuarto árbitro, insultó al árbitro principal, bueno, claramente si estás perdiendo 7-2 con el Aberdeen, muy bien no la pasás, No, no, no no. El estás temperamento bien. está en las nubes. Entonces, bueno, ahora no sé si querés introducir el video que vamos a Bueno, ver, donde se ve un poco las agresiones y no sé, las andadas de McGee por el Motherwell. bueno, vamos a ver un poco el video este de McGee saliéndose un poco de control. Steve, warm a seat up. Fucking punt like going. You're a fucking clown, Bueno, habrán visto este videíto, ¿no? Hermoso videíto donde McGee está ahí haciendo de la suya, Sí. un poco violento el hombre, un poco caliente, así que, bueno, como habrán visto, insulta al cuarto árbitro, el cuarto árbitro y el árbitro principal lo mandan a las gradas. Sí. Escoge un lugar, dice, me voy a sentar por aquí. Se encontró con un par de aficionados del Aberdeen que lo estaban grabando y un poco cagándosele de risa. Y tienen ahí una pequeña conversación y bueno, después cuando se corta el video que habrán visto, los manda a la mierda. Vamos a decir las cosas como son. Y ahí se corta el video, no sé si porque Magui le metió un puñetazo al que estaba grabando o porque se lo llevaron, no sé, o porque el que grababa decidió cortar la transmisión. Yo no Pero quisiera bueno, recibir un puñetazo McGee, no, ¿eh? es No, grande, es muy bastante grandote, contundente. muy malhumorado. También. Malhumorado. La gente que es malhumorada, mejor no cruzársela en estos momentos. Así que, No, bueno, para nada. bueno, pasamos a cuestiones más institucionales. Sí. Obviamente la SFA, la Scottish Football Association, optó por no, porque ahí estaba el tema si la sanción que le iba a dar, la federación decidía que Sí. la cumpla en otros países o que la cumpla exclusivamente en Escocia, y decidió que la cumpla exclusivamente en Escocia. Entonces, bueno, mientras estuvo en sus periplos por el ascenso profundo inglés, no las cumplió esta sanción de 6 partidos, entonces claro, ahora lo ficha el querido equipo de Dundee y las tiene que cumplir acá. Hermosa gestión, tengo que destacar, Exactamente. ¿no? Traer un entrenador que por 6 partidos no va a poder estar ahí dirigiendo. Buena estrategia en Motherwell. Sí. Muy buena estrategia en Motherwell. Sí, muy bueno. Así que bueno, eso es un poco lo que pasó, y por si alguno se pregunta por qué es que McGee no está en el campo de juego dirigiendo a sus muchachos, Fue es por por eso. esto que acaban de ver. Exactamente. Así que bueno, no mucho más que agregar. Después vamos a cuestiones más futbolísticas. Su formación preferida es la de 5-3-2, la Fantasía. misma que se vio en su primer partido en Dundee contra el Celtic, que claramente ahí toma un poco de sentido esa formación, Sí. más defensiva, aunque en los siguientes partidos no utilizó 5 atrás, sino que optó por opciones más, no sé si tampoco demasiado más ofensivas, pero 4 atrás, con 5 en el medio y un solo punta. Así que bueno,
vamos a ver cómo está jugando, cómo continúan estos partidos. No vamos a hacer un análisis exhaustivo de sus partidos porque eso mismo hacemos en los programas del muchacho de Charlie. Sí. Pero bueno, decir esto, que es un técnico que se puede adaptar y que puede ir modificando sus formaciones. Así que bueno, eso es lo que vemos en nuestro querido amigo y violento Maki. Bueno. Si te parece, te doy el pie para que hables un poco de tu querido Sam Johnston, que tampoco vamos a profundizar demasiado porque es un video que hiciste vos ahí a principio de año. Creo que fue el primero o fue... fue de los primeros, fue en la época del COVID. Claro, entonces bueno, vayan a verlo, que ahí está todo el análisis de Pablo sobre esta catastrófica temporada de Sam Johnston, pero bueno, teníamos también ganas de darle la oportunidad de que nos hable de algunos refuerzos que han llegado al Sam Johnston y cómo han rendido en este último tramo de temporada. Bueno, vamos a empezar a hablar de Sam Johnston, que primero voy a tomar esto porque hay que tomar fuerzas para hablar de Sam Johnston. Para bajar, ¿no? Para ahí tomar un poquito No, esto va a ser terrible. Bueno, vamos a hablar de Sam Johnston, si es que me da la vida, ¿no? Bueno, tienen ese es el primer semestre donde digamos que no estaban estos jugadores que le cambiaron un poco la cara a este Sam Johnston. Cambiaron algunas cosas desde que hablamos de Sam Johnston, como que Callum Henry en 5 o 6 partidos se ha convertido en el máximo goleador con 4 goles. No sé si ha cambiado desde que hice el guión ¿Habrá cambiado? No cambió nada. 4 goles todavía. Vos hablás, yo te lo chequeo. Perfecto, no, ya lo chequeé, tranquilo. Bueno. 4 goles y actualmente otro jugador a destacar es Mark Hallberg, que a pesar de no tener un buen paso, no haber tenido un buen paso por el Hibernian, tan mal paso había sido que le habían rescindido el contrato, llegó al Sam Johnston y lo está haciendo espectacularmente como ese centrocampista. Creo que está haciendo un sustituto bastante bueno para Ali McCann. Era el sustituto que necesitábamos de Ali McCann y lo está haciendo bastante bien. Tiene 2 asistencias, pero en creación de juego está haciendo muy, muy bien. También otra llegada que, bueno, al final está siendo baja ahora, pero está volviendo de a poco. McPherson lo fichamos permanentemente del St. Mirren. Luego de su cesión lo hizo bien a pesar del mal andar del equipo, pero lo está haciendo bien. Y otro que llegó y lo está haciendo mal, digámoslo, es Butterfield, que digamos que es la tierra de la manteca y su juego es una manteca también. Campo de mantequilla. Exactamente, es el jugador mantequilla. Y bueno, a base de buen juego, se ha convertido Mark Hallberg en el máximo asistente. Otro que ha mejorado su rendimiento y que no creía nada en él. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No creía nada en él, pero mejoró su rendimiento. Venía a ser una especie de reemplazo de Ali McCann. Al final no lo fue. Es otra cosa. Pero era muy complicado reemplazar a Ali McCann. Déjame a salvarlo del primer semestre. No, yo salvarlo porque es el que más me gustó. No, mira, Ali Crawford es de los poco mejor que tuvimos en este primer semestre. No es Ali McCann. Ali McCann era el Ali Kanté. Este es un media punta creativo, como es Ali Crawford, que venía del Preston North End y por fin encontró su match made in heaven con Callum Henry. Cuando digo igual el primer semestre no me refiero a este primer semestre de este año, sino al primer semestre de la temporada. Exacto, esa es la primera mitad. O sea, la peor. Sí. Bueno, Ali Crawford encontró por fin a su match made in heaven, o sea, encontró su pareja perfecta, como es Callum Henry, y Callum Henry también encontró su match perfecto porque no lo estaba haciendo del todo bien en el Kilmarnock, no lo hizo del todo bien en el Aberdeen por lo que sea, y acá volvió al St. Johnston y lo está haciendo mejor. Una cosa importante, baja de Sander Clark y se pone a jugar Elliot Parish. Ya volvió igual. Ya volvió, pero estaba haciendo baja durante estos partidos importantes, pero es donde sacó bastantes puntos, que es lo importante para esta salvación y no ponerse en puestos de descenso directo y pelear ahí muy fuertemente con el Dundee FC. Pero ahora volvió Sander Clark. Elliot Parish lo hizo fatal cuando estuvo de titular, pero bien. Y otro que también se benefició de la llegada de Callum Henry es Glenn Middleton, que no estaba jugando nada. Estaba jugando mucho más O'Halloran, estaba jugando mucho más May, estaba jugando Chris Kane, que por suerte se lesionó. Qué mal. Pero bueno, ahora con los espacios que le deja Callum Henry, siendo una especie de segundo punta, puede meterse por dentro Glenn Middleton en las jugadas en el área y al final está jugando bastante mejor y asociándose mejor con sus compañeros. Y acá hay que mandarle un saludo a Gonza de Barrio Irlandés. Un saludazo porque Cleary le cambió la cara a la defensa. Ustedes se acordarán que lo dijimos casi al principio de la temporada, que van a sufrir con Jason Kerr. O sea, Jason Kerr había sido baja porque se fue al Wigan, por lo que sea no juega tanto, pero al final llega Cleary mitad de temporada, bueno,
hay que hablar del primer semestre. Liam Gordon, mal. McCart, mal. F. Ambrose se fue al Dunfermline, tampoco le está yendo bien. Por lo que sea. Por lo que sea. Y al final está jugando Brown, que es un carrilero, y estaba jugando como central. ¿Y ahora, ¿Qué número está usando Clery? El 5. ¿De quién era? De Jason Kerr. Me duele en la patata, me duele en el corazón. No, pero me parece bien este reconocimiento. Sí. Que venía del Dundalk, de ahí del equipo que los que saben poco me gusta ahí de Irlanda. Así que bueno, se vino para St. Johnstone a reforzar esa defensa y creo que lo ha hecho bien. Sí. No sé si cuándo es que vamos a hacer un poco un análisis y balance. Ya vamos a hacerlo. Quiero finalizar con Clery, que sí. Básicamente ha tomado los mandos de la defensa, ya que Liam Gordon, a pesar de ser el capitán, no lo ha tomado bien. Está haciendo muy buenas coberturas, está ayudando muchísimo en defensa y creo que ha sido una incorporación muy buena. Después tenemos a Mahon, que entra de recambio a veces, pero al final esos son los más importantes para este segundo tramo, que lo están consiguiendo hacer bastante bien, pero sí que es bastante complicado. Y ahora vamos a ir, si querés, hablar ya de esta pelea por el descenso. Sí, vamos con la pelea por el descenso. Solamente decir que creo que un poco lo que ahora vamos a hablar y profundizar, lo peor para el St. Johnstone. A ver, claro, si bien el descenso no es algo muy agradable, pero creo que si uno ya pasó lo peor, diría. Claro, si uno analiza fríamente la temporada, al menos creo que lo peor ya pasó, aunque tampoco que la actualidad de St. Johnstone es color de rosas, pero bueno, vamos a decir que para traerle un poco de tranquilidad a Pablo, que lo peor ya pasó. Así que bueno, vamos un poco con la trama final del video, que un poco analizar y hacer un poco unas predicciones en base a algunos datos o algunas temáticas, en base a algunos puntos. Quién va a descender directamente y quién jugará el playoff de descenso contra el que gane el playoff ahí en la segunda división. Y hacer un poco un análisis en base a algunos puntos. Tampoco es para complicarse demasiado, pero vamos a analizar primero en cuanto a la plantilla, en general, la confección de la plantilla, fichajes que ha habido últimamente. Después en cuanto al calendario, porque es importante eso mencionarlo. Y después, por último, el tema de entrenadores o el tema la estabilidad que tienen en el club y ese tipo de cuestiones que son siempre muy importantes, ¿no? A la hora de analizar estas cuestiones. Exacto. Si te parece, vamos a hablar primero de lo que es plantilla y fichaje. Sí. ¿Querés hacerme primero tu análisis? Voy a hacer un poco de Dandy FC yo. Dale. Porque se sabe que después de haber tenido el equipo que un poquito mejor me gusta. Así que vamos primero con St. Johnstone, que lo va a representar Pablo. Bien, para defender a St. Johnstone en esta pelea, creo que en la mayoría de las posiciones gana claramente el St. Johnstone, excepto en la delantera, pero en las demás sí. Bueno, no, en la delantera también creo. Porque en la portería, Sander Clark está siendo de los mejores porteros, junto a Jack Alwick, junto a Craig Gordon, está siendo de los mejores porteros de esta temporada. No así Lex Sims. En la defensa, con la llegada de Clery, está siendo de las mejores defensas de la liga. No así el Dundee FC con Fontaine, que Fontaine está siendo de los peores de esa línea defensiva, encima que juega con línea de 2 o jugaba con línea de 2 y ahora McGee está probando con otros, que ya hablaremos del siguiente. En el centro del campo están mejorando Mark Halberg, Ali Crawford, Butterfield, Murray Davidson. Todos estos jugadores tienen mejor nivel que la mayoría de los jugadores del centro del campo del St. Johnstone. Y por último en delantera, Callum Hendry, en poco menos que de 4 o 5 partidos, ha logrado igualar las cifras de Danny Mullen en la delantera. Así que bueno, acá se lleva el puntito, no tengo mucho que agregar, se lleva el puntito en cuanto a plantilla, se lo va a llevar St. Johnstone. Es un poco así, sumando entre estas tres tópicos, el que obtenga 2 puntos y el que obtenga 1, bueno, ahí tendrá decantado su destino. Sí. Vamos un poco, no creo que no quedó nada, porque a ver, la plantilla del Dundee FC, la verdad que es inferior. La confección de la plantilla, los refuerzos que ha traído, nosotros hemos visto, ¿no? Trajo a Neil McGinn ahí ya con sus 800.000 años del Aberdeen, que es un jugadorazo. Antológico, ¿no? Sí, pero ya poquito y nada. Cuando juega, encima les eligió la 77, que es un número que me encanta. Entonces. Yo a McGinn le pintaba la 69. Sí, bueno. Creo que hay otro en el equipo que podrían usar. Pero bueno, vamos a seguir. Ese otro se fue al Falkirk. Sí, también. Chapman, que
venía del Inter de Miami, Sí. Ruden, que venía de un paso ahí por el Party Thyssen muy bueno, así que creo que este sí es un juego... De las que me pocas parece buenas que- incorporaciones. Sí, pero me parece que no alcanza con respecto por ahí, por ejemplo, a Callum Hendry. Si vos lo comparas con No, Callum no, no. Hendry, va a salir perdiendo. Entonces, bueno, después Ibsen Rossi, que viene del Bournemouth, el central, y después tenemos a Daley Campbell, que viene del sub-23 del Leicester Y City. no empezó bien. No te puede jugar bien en algún partido, ha rompido alguna tibia. Varias rojas y varias amarillas. Así que bueno, creo que acá sin duda lo gana el St. Johnstone. En cuanto a calendario, acá sí me parece que el punto se lo va a llevar el Dundee FC, sobre todo porque tiene un partido menos, ¿no? Porque tiene que ahora completar, que de hecho es esta semana que lo completa. Hoy estamos a ¿No es al martes, revés? ¿O yo estoy viendo mal en el guión? bueno, no importa lo que diga el guión porque igual lo tengo acá. No, está bien el guión. O sea, No, tiene no. 3 partidos St. Johnston y 4 el Dundee. Claro. O El sea, Dundee tiene el que punto jugar- es para él. No, es para el Dundee porque tiene un partido más que jugar con respecto a St. Johnston. Ah, Tiene que jugar bueno, un bueno. partido Bueno, más, entonces tiene la oportunidad. Bueno, pero lo veo más complicado, las de fechas. A ver, pues se puede discutir igual, esto no. Yo lo discuto porque, mirá, A ver. Rangers, Aberdeen, Dundee United y San Mirren. Bueno, a ver, el Aberdeen es un equipo que hoy en día tranquilamente puede perder con el Dundee. Sí. Pero A ver, Rangers y Dundee United, que Dundee United no se puede ni meter yo un creo gol que ahí. el del San Mirren es un partido que puede ganarlo porque vemos a un Stephen Robinson que todavía no le encuentra la vuelta Bueno, esa te la doy. al equipo. Y Esa es te la el doy. partido postergado. Y después, bueno, el clásico anterior fue 0-0, o sea que tampoco que el Dundee United, tampoco que en el clásico lo ha hecho muy bien. Pero bueno, se puede discutir igual. Yo creo que los partidos de San Mirren y Aberdeen pueden ser el partido en donde el Dundee pueda sumar Bueno, de te la doy. a 3. Y después, en cuanto al San Johnston, a ver, el Motherwell es un equipo que no viene bien, es cierto, pero tiene que jugar con el Livingston, que viene muy bien, y el Celtic, que viene muy bien. Entonces, Te la doy, te la doy. me te la puedo parece dar. que creo que lo argumenté bien. Está bien. Pero bueno, igual, de todas formas, estamos 1-1. Vamos al último, que es hablar de los entrenadores o la estabilidad del club, que acá creo que no hay demasiadas dudas. No, para nada. A ver, cuando tuvo su peor momento Callum Davidson, fue bancado por el club. Entonces, me parece que... Poco una inflexible. decisión- Eso sí. Sí, ha sido una decisión correcta. Creo que Callum ha tomado conciencia de eso y ha modificado cosas, o no sé, al menos los resultados lo han acompañado un poco más. Así que me parece que es una decisión correcta para este tramo final. Sí. Y después vemos del otro lado al Dundee FC, que la verdad que en cuanto a estabilidad, a ver, es cierto que por lo que argumenta y lo que comentábamos antes, el despido de McPike ya estaba decidido 2 o 3 semanas antes de que se concretara, Sí. pero me parece que justo se lo despidió en el momento en que tampoco que estaba bien, porque decir que estaba bien era una cosa muy incorrecta, pero que no era el peor momento de la temporada. Hubo peores momentos en donde se pudo haberlo despedido y no se lo hizo. Entonces, esa inestabilidad creo que ahora no es buena para este tramo final, así que no sé qué tenés para decir vos, pero me parece que este punto se lo lleva el St. Johnston, así que... El punto se lo lleva a St. Johnston claramente. Es verdad que tal vez lo que le juega un poco en contra a Callum Davidson es que es demasiado inflexible en su planteo. Es durísimo, pero sí que tiene, ya lo dijimos, buenos jugadores. Tiene mejor plantilla. La directiva lo banca. Ha tenido experiencia ya. Ha sido segundo de Tommy Wright, que ha pasado momentos difíciles. Ha sido primer entrenador y ha ganado 2 copas en su primera temporada. Así que creo que el que más papeletas tiene, a pesar de que Mark McGee tiene mucha más experiencia, el que Pero más lo que papeletas dijimos, tiene es Callum Davidson. Es lo que dijimos, tiene experiencia, pero sus últimas apariciones como entrenador no han sido muy destacadas, ¿no? No, y además no se nota que sea una persona que de un ambiente muy bueno en el club. No, se ha sumado puntos desde que llegó, pero no me parece algo muy, muy sostenible. No. Aparte que el equipo, no lo mencionamos en plantilla, pero el tema de no cambia nada porque incluso es peor para el Dundee, Sí. que ha tenido últimamente contagios de COVID, entonces se ha visto mermado mucho en cuanto a las opciones que podía tener en cancha. Y aparte que Charlie Adam estaba con un problema de una lesión, así que también estaba desde baja. Entonces, bueno, me parece que queda clarísimo que el St. Johnston tiene, al menos desde acá, ojo que la mufada después es increíble, pero a ver, en definitiva... El Dundee se separa un salva. punto. El Dundee se salva. Bueno, los datos, el análisis dice otra cosa, pero... No mufemos más a St. Johnston. Dijimos que iba a entrar de vuelta al top 6. Bueno, a la verdad no. No, pero
por un punto es cierto que están uno y otro, y que decíamos que él tiene el Dandy tiene un partido menos. Entonces, Yo no voy a arriesgar. bueno, pero creemos que él tiene todo el St. Johnston para jugar ese playoff de descenso y conservar la categoría. Así que bueno, no sé si te queda algo más por agregar, sino decirle Nada a la más, gente, decirle que. Quiero agregar eso nomás. Que ni en los mejores momentos voy a confiar en el St. Johnston, así que desciende el St. Johnston directamente. Listo, descendido. Entonces, Listo, descendido de olviden St. todo Johnston. todo lo que analizamos. Tuvimos 40 minutos o no sé cuánto. No, ¿qué 40 minutos? Una hora. Ya una hora, bueno, perfecto. Vamos a ver si lo recortamos un poco. Bueno, nada, a la gente que está ahí del otro lado, si les gusta este contenido y les gusta lo que hacemos, por favor ahí dejen su like, dejen su suscripción, activen la campanita para saber cuando sale un nuevo video. Y si quieren ir un pasito más allá para apoyarnos, también dejen su comentario. Quiero anunciar sobre lo que está por comentar, quiero anunciar algo. Pero quiero primero que dejen en sus comentarios quién creen que va a descender. Obvio. Eso quiero, porque si nos vamos a mojar, nos mojamos todos. Así que bueno. Tampoco me vengan diciendo el Celtic, No, tampoco la chanza. Si querés te dejo ahí hablar un poco de si nos quieren apoyar. Exacto. Y quieren ir un pasito más allá para ayudarnos a seguir haciendo lo que hacemos, que tanto nos gusta. Bueno, tienen el PayPal y el Patreon para hacerlo. Exactamente, y para los que estén en el Patreon, se viene contenido fresquísimo. Un video. Se vienen videos. Se viene uno sobre... No sé si podemos comentar porque va a salir en la próxima... No, lo vamos a comentar en ese video que vamos a grabar. Pero se viene también una serie sobre Football Manager. También. Se viene el archivo en crudo de este video, que es fantasía. Porque ustedes van a ver 40 minutos, pónganle. Los de Patreon van a ver una hora de fantasía. Los periplos. Los periplos de cómo graba el Expreso. Es impresionante. Y también vamos a ir subiendo otras cosas más personales del Expreso Escocés que creo que les va a gustar demasiado. Si la gente se pregunta, lo voy a mencionar en el directo del jueves, pero también si la gente se pregunta dónde está el banderín del Aberdeen, solamente lo saben los de Patreon y los que han apoyado por PayPal. Exactamente. Perfecto. Así que saben dónde está a partir de ahora el banderín del Aberdeen. Exactamente. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video. La verdad que ha sido entretenido saber que a pesar de todos los datos va a descender el St. Johnston. La verdad, muchísimas gracias a todos. Vemos un nuevo color para lo que sería Facu Coronado. Lo vemos una persona con piel, una persona no transparente, digamos. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.